Una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi perfume, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es ese también que perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Esta mañana quiero compartir con ustedes el tema que he titulado El poder de la vulnerabilidad. Así es la reflexión que usted tiene en sus notas. Y queremos reflexionar en que lo único que nos cierra a la salvación es el sentimiento de nuestra propia suficiencia, nuestra autosuficiencia. Condensa nuestro orgullo y ciega la posibilidad de ser salvos. Pero también meditaremos en que cuanto más buena sea una persona, cuanto más una persona se acerca a Dios, cuanto más te acercas a la luz, más te das cuenta y más sientes y más te sientes pecador. Y cómo esto nos lleva a una rendición, y cómo esto nos lleva a una dependencia, y cómo esto nos lleva a una gratitud inmensa. La historia es muy linda. Simón era un fariseo, alguien importante, e invita a Jesús a su casa. ¿Por qué lo invitó? Algunos pensaban que podría ser para, como todos los fariseos, buscando forma de acusarle, buscar una manera de engañar y de justificar algún error en Jesús. Quizás era una persona, dicen otros, que era como un coleccionista de celebridades, ¿sí? Es decir, toda la gente importante le gustaba tenerla en su casa. Y Simón era uno de ellos. Él sentía algo de admiración, lo llama maestro, reconoce su liderazgo y entonces lo invita a su casa. Pero había unos protocolos cuando tú tenías un invitado especial a tu casa. La gente tenía los pies llenos de polvo, había un protocolo que era lavar los pies o enviar un criado a que le lavara los pies, se recibía con un beso
y se ponía un poco de aceite o de perfume como un gesto de bienvenida a la persona. Pero Simón de alguna manera no hace este protocolo, y quizás algunos consideran que no lo hace porque lo considera no como alguien igual a él. Es alguien importante, Jesús es alguien importante, pero quizás no es igual a mí y menos superior para que yo rinda este homenaje, este tributo y este protocolo. Y lo primero que quiero decir en esta mañana es que es verdad que el peor pecado es no tener conciencia de pecado. Simón no reconocía su necesidad, por lo tanto no sentía un profundo amor por Jesús. Se consideraba un hombre bueno y respetable a los ojos de los demás y a los ojos de Dios. Y esa es quizás nuestra lucha más profunda, la nuestra y la de todo ser humano. El sentirse lo suficientemente bueno, poderoso, grande, suficiente para no tener que rendir honor, reconocimiento a otras personas. Y entonces le llamo a la reflexión el poder de la vulnerabilidad, porque muchas veces caminamos en la vida siendo suficientes y queriendo vivir la vida como padres, como esposos, como seres humanos, como ciudadanos o como creyentes, simplemente desde nuestras propias capacidades. Es decir, luchamos con el deseo, con el pensamiento de no sentirnos vulnerables, porque si algo en la vida nos aterra, nos da miedo, nos da temor, es sentirnos vulnerables. No queremos vernos frágiles, no queremos vernos dependientes, no queremos tomar las iniciativas, porque muchas veces la vida de pareja se ve en conflicto, porque no queremos tomar la iniciativa hacia el otro en la reconciliación, por ejemplo, cuando hay un conflicto. Cuando rompemos una relación con alguien o hay una fricción, no queremos tomar la iniciativa de buscar al otro, de llamarlo y decir, venga, arreglemos la situación. ¿Por qué? Porque muchas veces el abrirnos, el buscar al otro, nos pone en una condición de vulnerabilidad. Y muchas veces leemos la vulnerabilidad como debilidad. Es que si usted va al otro a buscarlo, es que si usted va al otro a decirle sus pedidos, simplemente está reconociendo su debilidad, está dando el brazo a torcer. Entonces, ¿para qué hacerlo? Mejor no hacerlo, mejor quedarse callado, mejor guardarse el dolor, mejor guardar el resentimiento, mejor llevarlo todo en su corazón, a no arriesgarse a decir, me siento triste, ven, hablemos. Nos hacemos insensibles y nos hacemos insensibles a la vulnerabilidad de todo lo malo. De manera selectiva queremos rechazar todo lo malo, pero también nos hacemos insensibles y perdemos el sentido de las cosas buenas como el amor, la amistad, el compañerismo. Es decir, cuando yo me niego a la posibilidad de acercarme a la otra persona, entonces estoy perdiendo la oportunidad de la amistad, del compañerismo, de la reconciliación. Simón no se acerca a Jesús porque hay un cierto aire de superioridad en él. Él está muy seguro en su posición de líder religioso, de fariseo, de alguien reconocido en la sociedad.
Se cree que tenía una casa muy bonita, había un jardín, había un espacio donde muchos se reunían. Era alguien que podía invitar a otros, tenía la posibilidad económica de hacerlo y gozaba del reconocimiento por su posición religiosa y social. Pero ¿cuánto daño nos hace eso? Tanto fue la situación de Simón de no tener conciencia de su pecado, que se atrevió a hacer un juicio en dos direcciones. Cuando la mujer se acerca a Jesús para rendirle el tributo que él no le había dado, cuando ella decide darle el honor a Jesús y buscarlo y romper la barrera del temor social, simplemente para Simón fue más cómodo levantar un juicio. Y como el temor y como el miedo nos hace levantar juicios contra las personas. Y Simón dijo dos cosas: si este realmente fuera profeta, se daría cuenta quién es esa mujer. Es decir, no dejaría que le toque ni una uña, ni un solo cabello, que es una mujer mala, una mujer pecadora, una prostituta, literalmente era la palabra. Y entonces se pierde la posibilidad de reconocer que el que estaba allí era el Hijo de Dios. Ni siquiera como profeta lo alcanza a visibilizar, mucho menos como el Mesías o como el Salvador. Pero en segundo lugar dice, y esta mujer pecadora. Entonces invalida el ministerio de Jesús y exalta la condición de pecado de esa mujer. ¿Cuántas veces en la vida, cuando nos sentimos débiles, cuántas veces en la vida cuando tenemos temor de que nos hagan daño, de que alguien nos ofenda, cuántas veces por experiencias del pasado negativas con las personas, simplemente cerramos nuestro corazón y levantamos una pared, un muro de juicio contra las personas? Y entonces es más fácil juzgar a alguien, porque el que juzga decide levantar un nombre, decide crecer, decide ser importante y reconocido a expensas de la vida de otras personas. Es decir, hay gente que se especializa en crecer parándose encima de las demás personas. ¿Cuántas veces el ser humano necesita, para ser alguien, para ser reconocido, pisotear al otro? No reconocer al otro y más bien exaltar sus defectos, sus cualidades. ¿Cuántas veces en la vida de pareja eso se da? ¿Cuántas veces en nuestro trabajo decidimos criticar y juzgar a las personas por su condición? Porque perdemos la conciencia de nuestro pecado. Escúchame, eres imperfecto. Eres imperfecto sencillamente. ¿Y en qué momento se nos olvida que somos seres humanos imperfectos? En mi caminar del trabajo pastoral hablo con personas todo el tiempo. Y me encuentro muchas personas que se quedaron frenadas en un momento de su vida, porque hubo una situación de fracaso, de decepción, porque dañaron a alguien o fueron dañados por alguien. Simplemente se quedaron allí paralizados en ese momento de su vida, bloqueados literalmente para amar, para servir, para confiar, para adorar, para creer, para levantar sus manos, para avanzar hacia adelante, para construir su propia vida, atascados en una situación del pasado. Esa fue la realidad que estaba viviendo Simón, atascado allí en un muro de juicio,
que finalmente Jesús lo define como la hipocresía, porque esa era la lucha de Jesús con los fariseos, su hipocresía, que se veían muy bien, pero su corazón estaba igual de contaminado y de podrido que el de cualquier persona. Pero en segundo lugar, tenemos que dejar que nos vean vulnerables. Hay que amar con todo el corazón, aunque no haya garantías. Y dejemos un poco a Simón y vayamos a la mujer. ¿Qué significó para ella entrar en ese lugar? Quizás ni invitada había sido, pero entra allí. Sus cabellos estaban sueltos y eso simbolizaba que era una mujer que se ganaba la vida ejerciendo la prostitución. Era una pecadora, era rotulada, todo el mundo la conocía. Al parecer llevaba el perfume en una botellita, en un frasco allí en su cuello, así se llevaba. El perfume era muy costoso porque era traído, sus especias eran traídas del extranjero, no se producían allí. Entonces había un costo por la importación. Ella viene con la idea de darle un tributo a Jesús. Pero cuando llega allí, está tan quebrantada, está tan conmovida y Jesús, ellos se sentaban como de lado, entonces los pies quedaban como hacia atrás, un poco inclinados. Entonces ella se acerca y es tanto el quebranto que llora y llora y llora, y son tantas las lágrimas que alcanzan a enjuagar los pies de Jesús, a limpiarlos, y solamente tiene sus lágrimas para limpiarlos. No tiene la posibilidad económica, no tiene el momento para ofrecer algo, no tiene otro recurso que sus lágrimas, y luego toma sus cabellos. Y para una mujer el cabello es muy importante, pero ella decide secar con sus cabellos esos pies, limpiarlos. Y no es suficiente con esto, toma su aceite valioso y lo pone y unge los pies de Jesús. ¿Y por qué lo hace? Sencillamente porque en su corazón había un reconocimiento, había un quebranto, había una necesidad importante, pero también había un reconocimiento de quién estaba allí, de quién era el Salvador, de quién la podía salvar, de quién podía cambiar su vida, de quién la podía sacar de esa situación. Y por eso prepara una ofrenda y la trae ante él. ¿Qué representó para esta mujer venir ante Jesús? Exponerse públicamente, ser juzgada, verla allí quebrantada. ¿Qué representó para ella sino sentirse vulnerable a los pies, literalmente? Porque la que no tuvo vergüenza para pecar, tampoco tuvo vergüenza ahora para pedir perdón. Si tú y yo le hemos fallado al Señor muchas veces y no hemos tenido vergüenza para pecar, ahora tú y yo no debemos de tener vergüenza para honrarlo, para servirlo, para amarlo, para caer rendido a sus pies y entregar nuestra vida en adoración a Él. Y hacerlo públicamente y servirle a Él con todo nuestro corazón. La mujer reconocía su suprema necesidad y por tanto estaba inundada de amor hacia al que podía suplirle, y por eso recibió el perdón. Cuando tú más te acercas a la luz, más te das cuenta de las imperfecciones que hay.
Si apagamos la luz, ninguna imperfección se ve. Pero cuando te acercas a la luz, todas las obras son descubiertas. Cuando tú te acercas a Jesús, entonces allí más reconoces tu necesidad, más eres consciente de tu pecado, más eres consciente de tu necesidad de Él. Mire, el acercarse, el ponerse en esa condición de vulnerabilidad, de indefensión pública, a los pies de alguien rendido, postrado. Muchos hacían esto por un milagro de sanidad, ¿cierto que sí? El cojo gritaba, el ciego gritaba, la mujer, el endemoniado, todo el mundo corría gritando: Señor, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente hacía eso en el desespero. Pero ¿cuál mujer? ¿Qué milagro estaba buscando esta mujer? Dime cuál. ¿Por qué estaba pidiendo ella? Sino por la restauración de su vida, por su historia de pecado, de señalamiento, de juicio, de quebranto. Sentirse vulnerable significa sentirse vivo, pero también es un acto de valentía. También es un acto ¿de qué? De valentía. Pero ¿sabe qué es lo más lindo de ponerse vulnerable, de abrir su corazón, de ser sincero? ¿Sabe qué es lo más lindo? ¿Sabe dónde surge la innovación, la creatividad y el cambio? Todos queremos eso, ¿cierto? Uno escucha hablar en las empresas, en el liderazgo: innovación, transformación, liderazgo, cambio. Palabras muy bonitas. ¿Dónde empieza lo nuevo en nuestras vidas? ¿Dónde Dios empieza a hacer cosas nuevas en nuestra vida? ¿Dónde empieza el cambio? ¿Dónde surgen las cosas impensadas? Sino en los momentos de vulnerabilidad, de rendición. Esta mujer le dio una adoración a Jesús que nadie más se la había dado, y su nombre iba a pasar a la historia, a la humanidad. ¿Quieres que Dios haga algo nuevo contigo? Ríndete a sus pies. ¿Quieres que Dios te dé soluciones impensadas a tus problemas? Ríndete al Señor. Póstrate a Él en adoración. Uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día es nuestra hipocresía. ¿Sabe algo? Y peor cuando estamos en un sistema religioso, en una congregación. ¿Por qué? Porque queremos vernos muy buenos. Entonces nadie está dispuesto a decirle a otro: venga, ore por mí porque estoy teniendo luchas. Porque si descubrimos que el hermano tiene luchas y tiene pecados, entonces sería descalificado, borrado, echado a un lado. Y esa es una de nuestras peores falencias, porque entonces seguimos guardando nuestra hipocresía por miedo a no ser señalados. Pero el poder de la vulnerabilidad se da cuando reconocemos nuestra condición. Pablo decía: y de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y como iglesia yo pienso que tenemos que avanzar en eso. Que podamos sentarnos y decir: hermano, ore por mí, y buscar un consejo. O al menos decir: venga, ore por mi vida, ore porque necesito ser restaurado. La vulnerabilidad entonces abrió el camino hacia una verdadera adoración. Porque cuando estamos tan satisfechos en nuestros logros,
cuando estamos tan cómodos en nuestra posición, entonces no hay un momento para rendirnos y simplemente decirle a Dios: gracias por tu perdón, gracias porque tú has hecho algo en mi vida. Creo que en esta mañana el Señor nos quiere invitar a que, como aquella mujer, salgamos de nuestra zona de confort, salgamos de nuestra zona de perfección, para movernos un paso más adelante e intimar con el Señor. ¿Cuál fue lo que Jesús le dice a Simón? Mire, yo llegué y tú no hiciste nada. Simplemente me mandaste a sentar y no tuviste un acto conmigo de bienvenida. Porque Jesús dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y no es que Simón no fuese pecador, es que su conciencia de pecado se encontraba casi que dormida. Y sin reconocerlo, esta mujer que estaba atrás, ahora iba ¿a dónde? Adelante, en una relación genuina. ¿Sabes algo? En tercer lugar, el sentimiento de necesidad abre la puerta al perdón de Dios. Porque Dios es amor, y la mayor gloria del amor es que sintamos su necesidad. Esta mujer impacta mucho la vida de nosotros, porque al verse tan vulnerable, se encontró tirada en el ruedo, llena de polvo, de sudor, de lágrimas, de señalamientos. Pero solamente cuando tú y yo nos tiramos al ruedo, nos exponemos, hablamos lo que hay en nuestro corazón, podemos avanzar. Solo hasta que nos avanzamos, reconocemos nuestra necesidad, salimos y nos postramos y vamos hacia adelante, podemos ver la gloria del Señor. Todos enfrentamos miedos, y uno de los miedos es a no ser dignos de ser aceptados. Tenemos miedo de hablar con alguien, de tomar la iniciativa en una conversación, por el miedo al ¿qué? Al rechazo. Tenemos miedo a tocar una puerta para un negocio, para un empleo, para una nueva relación, para algo nuevo, para tomar un ministerio, servir al Señor de una manera distinta, por el miedo al rechazo, al fracaso. Y si soy tomado de... Mira, yo a veces hablo con personas, a veces me causa un poco de impresión. Cuando alguien es expuesto por algo y es rotulado por algo, hay dos cosas que siempre se dice. Cuando alguien es como que dice sorprendido en algo o es expuesto a alguna situación incómoda, lo primero que dice: ¿sabe qué? Yo no soy así. Y tampoco me junto con personas que sean así. ¿Por qué? Porque lo primero que sale de nuestros labios es la excusa. Es lo primero que sale de nuestra vida. Porque tenemos miedo a que seamos rechazados, a que nos digan: usted es un pecador, usted es una mala persona, usted cómo se le ocurrió hacer eso, usted por qué es así. Pero necesitamos ser genuinos, y somos genuinos cuando explicamos la historia de quién somos, y lo hacemos con todo nuestro corazón
y tienes el coraje de ser una persona imperfecta. ¿Sabe de dónde viene la palabra coraje? De corazón.